Ustedes que han venido acá a la parroquia La Ascensión del Señor en este domingo de resurrección, simplemente quisiera que salieran con las siguientes ideas claras. Primero, el evangelio que acabamos de escuchar, que corresponde a Juan capítulo 20, versículo del 1 al 9, yo quisiera que me hicieran caso y fueran a sus casas y leyeran el evangelio de San Juan capítulo 20, pero no del 1 al 9, sino del 1 al 19. La liturgia nos dejó, digamos así, como centralizados en el sepulcro, pero no nos permitió como contextualizar un montón de cosas en torno a ese sepulcro, sino que nos dejó metidos solo en el sepulcro, lo cual también pues hay mucho que decir, pero hubiera sido interesante lo que siguió pasando dentro del texto, que yo más o menos les voy a hacer una referencia, pero sí quisiera que hoy lo leyeran en sus casas. Cogen el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo del 1 al 19. El que leímos hoy es 20 del 1 al 9, pero yo quiero que lean hasta el 19 para que entiendan lo que pasa. Quedémonos entonces con el sepulcro. Ellos meten a Jesús pues allá en una bóveda, en una tumba, y las mujeres muy temprano van como a terminar el ritual que quedó medio empezado. Sorpresa es que no estaba el cuerpo. La conclusión es que se lo habían robado. Esta mujer, María Magdalena, sale corriendo a avisarle a sus apóstoles que el cuerpo no aparecía. Viene Pedro y el discípulo que tanto amaba a Jesús. Algunos dicen que es San Juan, pero hoy los intelectuales no lo asocian mucho con San Juan, sino que lo asocian más bien con los creyentes. El discípulo amado es el creyente, no es una persona tan concreta como lo quieren leer otros, sino que quieren como volver mucho más amplio, que es la teología de San Juan. Por ejemplo, Juan nunca le dice a la Virgen María sino mujer. Nunca, él vuelve los personajes, los pone totalizantes, no es un personaje concreto, sino que representa la comunidad. Por lo tanto, este discípulo amado no es una persona concreta, sino que es la comunidad que también cree, basándose en la certificación que Pedro hace. Entonces, cuando llega Pedro y el discípulo amado ven la tumba vacía, pues se preocupan. ¿Se preocupan por qué? Porque ellos empiezan a tener una carga moral, en el sentido de que ¿cómo dejamos perder el cuerpo? Hombre, ¿cómo no pusimos cuidado? ¿Cómo dejamos que el cuerpo se nos perdiera? Parece ser, habría que analizar mucho más. En esa época parece que se tenía ciertas dificultades al respecto, como que saqueaban las tumbas de los personajes. Entonces no era extraño de pronto que se lo hubieran robado. Lo que miramos después de que llegan Pedro y el discípulo amado y ven que el cuerpo no está, sigue los otros versículos, es que Pedro se devuelve para su casa. Es decir, lo que nosotros esperaríamos es que Pedro gritara, resucitó, realmente lo que dijo era verdad. No, la Escritura misma dice, no entendieron nada. Antes se devolvieron más confundidos de lo que estaban, porque perdieron el cuerpo. Mire usted lo que pasa en nuestro país, en esta realidad colombiana que vivimos. Cuando nosotros nos sentamos a ver estos programas de televisión, noticieros, mire cómo papá, mamá, hermanos, esposa, hijos piden que estos asesinos les digan dónde pusieron el cuerpo. ¿Por qué es necesario eso? ¿Por qué psicológicamente es importante tener el cuerpo? Porque es una descarga psicológica que hacemos cuando nosotros cogemos los restos de nuestro ser querido y lo ubicamos en un lugar. El saber dónde está, eso nos da una paz interior. Por eso nosotros vemos personas que se visten de blanco, cierran por allá una zona montañosa allá en el bosque y empiezan a sacar unos huesos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso va a llegar a brazos o a manos de los familiares y ellos van
van a tener ese descanso de poder llevar esos huesos ya a alguna bóveda y ellos ya tendrán como la convicción de que ahí están y descansan psicológicamente. El que uno sepa dónde está su ser querido, eso a uno lo descansa. Por lo tanto, el que el cuerpo de Jesús haya desaparecido es una tragedia, es un problema, es realmente un trauma psicológico, no solo la muerte de Jesús, sino que ya también se roban su cuerpo. Y la tumba no les garantiza que Jesús resucitó, sino que al contrario, les genera una carga emocional. Nos descuidamos con el Maestro, no fuimos capaces ni siquiera de darle reverencia al final de sus días. Por eso el sepulcro en sí mismo no es la garantía de la fe, porque los discípulos no lograron entender la resurrección basándose solo desde el sepulcro. Tuvo Jesús que aparecérsele físicamente a los discípulos para que lo pudieran captar. Oiga lo que se tuvo que aparecer físicamente. Si Jesús no se les hubiera aparecido físicamente, ellos nunca hubieran logrado entender lo que significa la resurrección. Por eso yo quiero que lean del capítulo 20, del 1 al 19, San Juan, cómo después de que Pedro y el discípulo amado se devuelven para su casa, María Magdalena regresa a la tumba. Y aparece un personaje que en el texto lo llaman un jardinero. Y ella creyó que pues de pronto el Señor había visto algo, alguna sospecha. Él de pronto vio quién se robó el cuerpo, cuando este personaje le dice María. Y ella inmediatamente identifica a Jesús resucitado y le abraza. Obviamente, pues si nosotros miramos, pues seguramente abrazaría la parte de abajo, sus piernas. Le abraza, lo aprieta, se quiere quedar con él, lo quiere entonces poseer. Y Jesús le dice, no me toques, que no he subido al Padre. ¿Por qué le dijo eso? No me toques, que no he subido al Padre. Escúcheme en eso, porque eso ya es pura teología. De la resurrección de Jesús se dio un espacio de la ascensión. Es decir, Jesús estaba en un proceso de ascensión. Ya no estaba en el espacio y en el tiempo. Ya no podía ser retenido. Ya no podía ser secuestrado. Ya no podía ser alguien que podía confirmar a los demás en un espacio y en un tiempo, porque ya se había escapado de ese tiempo y de ese espacio, porque había resucitado. Lo que estaba pasando era que estaba ascendiendo. Entonces, cuando María Magdalena lo quiere poseer en esa ascensión, él le dice, no me toques, porque su fe no puede estar anclada en un personaje que no va a ver. Su fe no puede estar anclada en un personaje que no está dentro de un espacio y de un tiempo. Su fe no puede estar anclada en el resucitado en sí mismo, porque entonces caeríamos en una fe mística. Entonces esto lo que terminaría es como que María Magdalena recibió, se puso en trance en la tumba, empezó haciendo los mantras, entonces le aparecieron los ángeles, ella vio una luz que se iluminaba esa tumba, y entonces le dijo, María, yo ya he resucitado. Entonces María sale corriendo a avisarle, como si hubiera tenido una experiencia espectacular. No, eso no dice ahí. Ahí lo que dice es, no me toque, no me agarre, porque usted no puede anclar su fe en alguien que usted no puede concretar. Es interesantísimo eso, porque Él está subiendo, Él se va al Padre. Entonces, ¿cómo usted va a ser capaz de decir que yo resucité si usted no es capaz de comprobar eso?
Por eso vaya, dígale a mis hermanos, es lo que dice él, por eso yo quiero que lo lean. Vaya, dígale a mis hermanos que los espero en Galilea, que fue la secuencia que leímos. Vayan, dígale a mis hermanos, no les dijo vaya, dígale a mis discípulos. ¿Por qué les dijo hermanos? Porque cuando Jesús resucitó, ya nos hizo hijos de Dios. Luego, si somos hijos de Dios en el bautismo, somos sus hermanos. Por eso él dice, vaya y dígale a mis hermanos que ya los espero. Antes eran sus discípulos, yo los escogí a ustedes, ahora ustedes son mis hermanos, no mis discípulos, mis hermanos, porque él ya estaba resucitado. Quiere decir que ya la humanidad estaba puesta en el lugar de la centralidad de la Trinidad y él regresa a su condición de Padre, y en esa ascensión no se podían quedar los discípulos ahí. Hay otros textos que van a decir, Galileos, que estáis mirando al cielo, vayan y proclamen lo que han visto. ¿Ven? No es una fe mística, sino que es una fe que está testimoniada por las experiencias de unos hombres y unas mujeres que lo vieron, comieron con él, compartieron un espacio. Físicamente Jesús se les apareció, pero la fe en Jesús en sí misma no podía estar sino cimentada sobre unos hombres y unas mujeres que sí podían testimoniar que lo vieron. Y ahí es donde se basa nuestra fe. Nuestra fe se fundamenta en esos hombres y mujeres que no tenían un concepto claro sobre la resurrección. Lastimosamente, pues, obviamente eso es una homilía, no podemos ingresar a hacer el planteamiento de la diferencia o cómo se desarrolló el concepto resurrección. Eso es un concepto que se desarrolló por la unión entre el pensamiento oriental-occidental logrado por Alejandro Magno en su momento, y después se hace, la Iglesia logra unir ese pensamiento de Oriente y Occidente, pero ya en el año 50 antes de Cristo, al año 50 después de Cristo, se fue desarrollando el concepto de resurrección gracias a la unión del pensamiento de Oriente y Occidente a lo que se conoce como pensamiento helenístico. Por ejemplo, un representante de eso es Filón de Alejandría, quien trató de unificar a través de sus discursos la sabiduría hebrea en categorías griegas, y ahí es donde surge lo que hoy nosotros llamamos resurrección. Y si lo contrarrestamos con la reencarnación sale, mejor dicho, pelada. Digamos así una frase coloquial, la resurrección al lado de la reencarnación sale con las colas entre las patas. Es decir, si usted y yo le ponemos lógica, análisis racional a la reencarnación, es insostenible, mientras que la resurrección es completamente lógica. Eso es lo que yo quiero decirles. Entonces, los discípulos no tenían esa capacidad, eso se fue elaborando posteriormente. Y ellos solamente creyeron en él porque lo tuvieron que ver así tal cual físicamente, pero él se ocultó en la fe de Pedro, en la fe de la Iglesia. Hoy Jesús se ocultó en los sacramentos. Por lo tanto, tener una fe en Jesucristo tiene que ser una fe celebrada. Hoy tener una fe en Jesucristo tiene que ser una fe cimentada en el testimonio de los apóstoles. Por eso nunca se crean ese cuentecito, recibe a Jesús en tu corazón que va a cambiar tu vida. Eso es muy mañezudo el discursito, es de gente muy baja, se lo cree gente pues muy baja. No, a mí no me vengan con esas cositas de espejitos como si estuviéramos todavía en la colonización, ¿no? Jesús está resucitado porque se le apareció a unos hombres y a unas mujeres, y el testimonio de esos hombres y esas mujeres están contenidos en dos realidades: una, la Sagrada Escritura; dos, la celebración. Ahí está todo. El resto ya eso es pura carreta, puro ahí, mucho tilín, pero nada de paleta. Ahí es donde se fundamenta este cuento, en la experiencia de unos hombres, que eso sí no lo puede tumbar nadie. Algo tuvo que haberle pasado al cuerpo de Jesús que le impactó a esos hombres y mujeres que salieron a predicar. Y eso se ha celebrado durante todos los tiempos, donde se actualiza este gran acontecimiento de Jesús muerto y resucitado. El Señor esté con vosotros.